vamos a hablar sobre mitología. Desde la antigüedad grecolatina se ha generado un planteamiento, un problema entre el discurso mitológico y el discurso científico. En este sentido, coloquialmente, se entiende al mitos como una creencia falsa, ¿cierto? Es común decir, esto es un mito, eso no es un saber real, no es un saber verdadero. Algunos historiadores de la filosofía han venido planteando que ha habido un estadio en que la humanidad explicaba el mundo a través de un lenguaje mitológico y que después se pasó a un discurso mucho más racional. Este paso se ha puesto en la contemporaneidad, se ha venido debatiendo, puesto que de cierta forma muchísimos autores han venido resignificando y replanteando aquello que se entiende por mitos. Inclusive desde la antigüedad, uno de los primeros conceptos que tenemos del logo va a estar inscrito y pensado desde un lenguaje mitológico. Heráclito planteaba al logos como unidad. Él decía, no a mí, sino habiendo escuchado al logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. En ese sentido, se entiende el logos como unidad de la realidad que en un constante guerra entre contrarios constituye las infinitas fuerzas de la naturaleza, pero que en esas infinitas fuerzas que están en constante encuentro y desacuerdo inclusive, hay una inteligencia y una sabiduría que unificaba la naturaleza. En ese sentido, Heráclito planteaba no escuchar tanto al logos de los hombres que estaban enfocados en las apariencias, sino en concentrarse en comprender o entender el logos de la misma naturaleza. Es decir, que la naturaleza de cierta forma tenía un lenguaje y comunicaba. Y que en ese lenguaje precisamente había un sentido. Entendamos que el mitos vendría a estar vinculado a un lenguaje simbólico, a un lenguaje de signos, y que detrás de esta narración, de este texto, se encontraban ciertos saberes que inclusive desde sus orígenes, los primeros textos mitológicos ya planteaban la recuperación o la memoria de saberes científicos, filosóficos, inclusive sagrados, muchos más antiguos que el periodo en que aparecen. Sea el caso de la mitología celta, sea el caso de la mitología egipcia, sea el caso de la mitología griega e inclusive en América Latina de los pueblos originarios. Según Levi Strauss, la mitología va a tener tres características principalmente. La primera va a abordar problemas existenciales del ser humano, la vida, la muerte, el dolor, el origen de la tierra, el origen de las fuerzas que cohabitan con el ser humano. 2. El encuentro y la lucha entre opuestos, muchas veces lo bueno y lo malo, lo humano y lo divino y lo demoníaco. Y en tercera medida, el mitos va a integrar, va a explicar, va a comprender qué es lo que significa la lucha y la existencia de el ser humano en medio de una naturaleza que está en constante transformación y que es cíclica. En la contemporaneidad encontramos muchos autores que han venido estudiando al mitos para fundamentar inclusive, para entender y para comprender la naturaleza humana. Sea el caso de Freud, sea el caso de Jung. Más en el caso de Jung, por ejemplo, encontramos toda una teoría que integra la psiquis humana como un problema inclusive que se ha venido entendiendo mitológicamente, precisamente por el carácter simbólico, por el carácter inconsciente. En ese sentido, Jung nos ha propuesto toda una teoría sobre los arquetipos, sobre ese lenguaje inconsciente, en donde el mitos vendría a hablar un poco acerca de quiénes somos como seres humanos. No solo como individuos, sino también como seres sociales, como seres políticos y como seres que habitamos en medio de un cosmos y de una vastedad de seres y de mundos. Autores como Nietzsche plantean no solamente el estudio de la mitología como un culto a ídolos, a conceptos, a símbolos, digamos, establecidos, sino que también Nietzsche, inclusive, remitiéndose a Heráclito, planteaba que la naturaleza, al ser dinámica, al estar en constante creación y destrucción, también implicaba que la mitología como tal
debería estar replanteándose y resignificándose. Esta mirada nos permite comprender cómo a través de una cultura los mitos van transformándose, inclusive la forma, digamos, en que entendemos un héroe hoy en día es muy diferente a cómo se entendía el héroe en la cultura griega. Esto porque de cierta forma las dinámicas, la forma en la cual se interpreta el ser humano se va transformando. Nietzsche en ese sentido planteaba que la filosofía lo que debía hacer era destruir ciertos símbolos, ciertos conceptos, ciertos ídolos establecidos con el objetivo de crear nuevos eh, valores, nuevas formas de entender y de interpretar el mundo, inclusive teniendo en cuenta de que estos posiblemente también llegan a su destrucción. El problema del mitos es muy profundo y nos permite acercarnos a problemas psicológicos, políticos, sociales, inclusive biológicos, pero el día de hoy vamos a hablar un poco desde la experiencia de Mónica Miguel Franco, escritora, poetisa, filósofa, que ha venido trabajando a lo largo de muchos años la mitología, y nos quedamos precisamente con esta pregunta: ¿qué es lo que entendemos por mitos a nivel personal, cada uno de nosotros? Eh, ¿Cómo entendemos hoy en día esto del lenguaje mitológico? Y cómo la mitología puede permitirnos o acercarnos a la comprensión de nosotros mismos, tanto en un sentido individual como en un sentido social y político. Yo empiezo a estudiar filosofía por culpa de mi profesor de filosofía de segundo de bachillerato en el instituto. La primera clase de filosofía que yo tuve en mi vida, yo salí de aquella clase y mis compañeros del instituto, que todavía somos amigos, ¿se acuerdan? Yo salí diciendo, yo voy a estudiar filosofía. Y esa misma noche se lo dije a mi padre, le dije, papá, yo voy a estudiar filosofía. Y mi padre, claro, yo tenía entonces 15 años, más o menos, me dijo, sí, sí, está bien. Ya cuando termines la actividad, todo bien si me lo vuelves a contar. Entonces yo terminé mi secundaria y saqué la selectividad, que es el examen de acceso a la universidad que hay que hacer en España, y volví a donde mi padre y efectivamente le di las notas y le dije, y quiero hacer filosofía en la Universidad de Salamanca. Así que me fui a hacer filosofía en la Universidad de Salamanca y no me he arrepentido nunca de hacer filosofía, la verdad es que nunca me he arrepentido de ello. Yo, si hubiera tenido que volver a elegir una carrera, volvería a elegir filosofía. Me lo pasé absolutamente bien en todos los cursos, en todas las clases. Las disfruté todas y cada una y creo que es la decisión de muchos gobiernos de eliminar filosofía de los pensum. Me parece que es una decisión completamente equivocada y errónea. Y muchos de los problemas que hoy en día tenemos en la sociedad vienen precisamente por este eliminar la filosofía del pensum académico. Yo soy una mujer muy antigua, aunque no me parezca, soy una mujer muy antigua. Yo me quedé en Ockham. O sea, de Ockham para acá ya los filósofos se me iban haciendo un poco cuesta arriba. Pero si yo tengo que elegir, yo te digo que soy una hedonista con toques de epicureísmo. Sí, sí, realmente sí. Yo pienso que deberíamos de volver a empezar a buscar un poco la arete. Deberíamos de empezar a buscar la virtud, pero la virtud no la virtud esta moralista de hoy en día, sino la virtud del ciudadano, la virtud del ser humano completo. Y esto se ha perdido hoy. Yo creo que sí. Te lo digo porque yo dicto clases online de filosofía, yo doy cursos de iniciación a la filosofía. Y muchos de estos conceptos que gente, bueno, yo tengo 49 años, digo gente como yo, como si yo fuera súper viejísima, pero es curioso porque hay una generación que ahora tiene 30 y pico que ya no maneja ninguno de estos conceptos, no distinguen entre ética y moral, no distinguen entre creencias y religión cristiana, no distinguen entre, es más, hay mucha gente que no distingue entre el bien y el mal. Entonces todo esto crea un desastre
en la sociedad, porque estamos rodeados de ciudadanos que no saben ser, ya no ciudadanos, no saben ser seres humanos. Es muy fácil. La ética es la diferencia entre el bien y el mal. No hay más. Y la moral cambia a lo largo de la época. Un problema de costumbre. Hay moral cristiana, hay moral islámica, hay moral bantú, hay moral... La moral es todo aquello que una sociedad considera que es correcto o incorrecto dependiendo del momento. Entonces no se puede confundir el bien y el mal. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y no se puede confundir el bien y el mal con lo que está correcto o incorrecto en un momento dado. Y por eso tenemos los problemas que tenemos hoy en día, pues con el matrimonio igualitario, por ejemplo. Es que es un tema de moral, no de ética. Pero bueno, supongo que los políticos que tenemos hoy en día tampoco tienen muy claro estos conceptos. Sí. La mitología, los mitos, se forman con símbolos y con arquetipos. Y esto es lo que yo doy en mis talleres. He dado talleres pues de mitología celta, nórdica, mitología... Ahora voy a empezar el viernes uno de mitología panameña, porque todo el mundo confunde leyenda con mito. Y esto tampoco es así. Los mitos, como te decía, se forman a base de arquetipos y a base de símbolos. Los símbolos nos refieren a conceptos que asumimos automáticamente sin necesidad de una explicación de ellos. Y los mitos nos explican ciertos conceptos que concretan creencias que en muchos casos ni siquiera sabemos que tenemos. Te pongo un ejemplo porque yo creo que puede ser mucho más claro. El mito de Jasón y los argonautas. Jasón es un imbécil, a mí me queda bastante mal, que decide que tiene que retomar el trono que le han robado y bla, 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 bla. Entonces el tío para esto le tiene que traer el vellocino de oro. Se va en una nave en el Argos con un montón de imbéciles como él. Los héroes griegos a veces tenían sus más y sus menos. Ahí está un buen ejemplo de la moral y de la ética. Ellos eran la concreción de los ideales éticos de ese momento en su sociedad. Hoy en día serían unos buenos sinvergüenzas, porque Ulises es el mayor mentiroso de la historia y lo tenemos como un héroe, por ejemplo. Pero bueno, bien, la cosa es que se van por ahí, y para conseguir el vellocino, Jasón nunca lo hubiera conseguido sin Medea, que es la que es bruja por derecho propio y es la que le va consiguiendo todo lo que necesita para que este imbécil consiga el vellocino. Lo consigue, y para que el padre de Medea no los persiga, Medea mata a su hermano y lo tira al mar, tira los pedazos al mar para que el padre tenga que ir recogiendo los pedazos del mar. Y de esa manera logran huir. Y sigue haciendo cosas por Jasón. Le da 2 hijos y cuando ya ella es una mujer de edad, él consigue la palabra de matrimonio de un rey para que él sea el siguiente rey si se casa con su hija. Es una jovencita, una bimbo. Y entonces repudia a Medea. Medea se cabrea, obviamente se cabrea. Lo que Jasón no ha entendido es que la que tiene el poder es Medea. Entonces Medea mata a sus hijos. Hoy en día decimos, ¡ala, mató a sus hijos! Claro, los hijos no eran hijos de Medea. En la sociedad en la que vivían ellos, los hijos eran hijos del padre. O sea, no eran hijos de ella. Por lo tanto, ella mata a los hijos de Jasón y se larga. El mito es mucho más grande, pero nos está explicando ciertas cosas que cuando tú lees el mito sin entenderlo, dices, ala, y vamos a hacer una película de Jasón y los argonautas. Los mitos tienen muchas más capas y nos permiten entender muchos comportamientos y muchas reflexiones o muchas reacciones casi inconscientes que tenemos delante de ciertas situaciones
que se explican a través de los mitos, pero hoy en día la mitología tampoco se explica. Hoy en día lo único que nos hacen es hacer películas de Hollywood donde cortan y pegan y hacen unos pastiches, pueden ser muy impactantes en la pantalla, pero que no nos reflejan realmente lo que nos quiere decir el mito. Entonces, por eso me interesa la mitología, porque al final la mitología de cada pueblo te refleja perfectamente la filosofía, las creencias, la cosmovisión de ese pueblo. A mí me hablas de mitología femenina y ya de mano te pongo las uñas así y me echo para atrás como un gato. Vamos a desarrollarlo porque luego a lo mejor se me tiran al cuello. Te estoy hablando de Medea. Medea era una mujer de poder. Era una mujer que sabía dónde estaba, sabía lo que quería y sabía cómo conseguirlo. Te voy a hablar de Circe. Circe es otro ejemplo de mujer de poder. Tú ves las mitologías están llenas de mujeres de poder. No necesitan reivindicar nada. Todo el mundo sabe dónde están y quiénes son ellas. Claro. O sea, están ahí. No necesitamos buscar nada. Tenemos a Freya, tenemos a Brigitte, tenemos a Morrigan, tenemos a Macha. O sea, están. Los modelos están. Y son tipas que realmente son temibles y admirables. Ha habido mujeres de poder y con poder a lo largo de toda la historia. Y la gente se asombra. Lo que pasa es que es mucho más fácil pensar que no han existido que ponerte a buscarlas. Y no es buscar mucho, es escarbar un poquito, mínimo. El otro día terminé el curso de simbolismo literario. Y bueno, empecé a hablar de Baudelaire, obviamente, y de Poe, porque tal. Y ya salió alguien y dice, y no vamos a hablar de las mujeres en el simbolismo. No había mujeres simbolistas. ¿Por qué no había? Digo, ¿tú quieres que yo te hable de las simbolistas? Espérate. Dimos una clase completa de simbolistas, porque sí las hay, sí las hubo. Desde luego que las hay. Y son maravillosas poetas. Pero hay muchas mujeres sobre todo, que dicen es que no hay mujeres, es que nos han aplacado la voz, es que nos han acallado siempre y no se han leído a Delmira Agustini, no se han leído a Alfonsina Storni, no se han leído a Gabriela Mistral, no se han leído a las simbolistas, no han leído a Choderlos de Laclos, no han leído... entonces, a ver, y no es que estén escondidas, no han sido quemados sus libros, los libros están ahí, pero tienes que ir y buscarlas. Entonces, yo creo que sí, las mujeres hemos estado toda la vida aquí, seguimos estando aquí, nunca nos han empujado a ningún sitio. Que ha habido épocas en las que hemos tenido más o menos presencia, bueno, vale, igual que ha habido épocas, y te puedo dar unas cuantas, en las que los hombres han tenido mayores o menores presencias. ¿Que tenemos que buscar un equilibrio? Sí, pero buscar el equilibrio no significa que tiremos el péndulo completamente al otro lado, porque eso es muy peligroso. Cuando tú, para buscar la igualdad o la libertad o la justicia, estiras el péndulo o estiras la goma completamente al otro lado, cuando esa goma o ese péndulo se suelta o se rompe, el retroceso es muy grave. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No, yo con esto del tema de lo femenino, yo me voy mucho más con Camille Paglia, por ejemplo, que con la nueva hornada de feministas, porque es absolutamente necesaria para entender y entenderse. Porque yo creo, como creía Fraser o como creía Campbell, que el ser humano tiene un pozo de arquetipos comunes. Esto lo encontramos también en Jung, por ejemplo. El ser humano tiene un pozo de arquetipos comunes. Todos compartimos ciertos conceptos. El héroe, la sombra, la madre. Hay ciertos conceptos que se encuentran a lo largo de todo el mundo de una u otra forma. Quizás no todos en la misma secuencia, pero los buscamos y los encontramos seguro.
Y, y buscar en la mitología estos arquetipos nos permite entender cuál es nuestra herencia y por qué encontramos ciertas cosas que no sabemos de dónde vienen. Ahora en la mitología panameña yo estoy hablando de conceptos universales. ¿Por qué? Porque cuando hablas del diablo en Panamá, tú tienes que entender de dónde viene la figura del diablo. Y dicen, el diablo lo trajeron los españoles. Bueno, pues no, sí, pero no. Aquí había conceptos que los españoles adoptaron para hacer entender la figura del diablo que ellos traían. La Llorona, bueno, pues la Llorona es un concepto universal. Encontramos la Llorona en todas las culturas. Encontramos Llorona desde México hasta Tierra del Fuego. Encontramos Lloronas en Irlanda. Encontramos Lloronas en España. Es un arquetipo, ¿sí? Cuando tú consigues abrir la mente y entender esto, eres capaz de entender que no somos tan distintos entre nosotros y que a veces somos mucho más iguales de lo que parece. Porque tú has hablado de la mitología cristiana y el punto es que yo tengo preparado un curso de mitología cristiana, pero lo tengo ahí porque no sé qué recepción va a poder tener La lectura que se haga de ese tipo de mitos. Pero es que no deja de ser un mito. Claro. Jesús fue una persona que nació, murió, tuvo un proceso de vida, pero lo que ocurrió después de su muerte con Jesús fue una absorción de una serie de símbolos, signos y mitos previos que tenían tanta fuerza que no podían ser erradicados, con lo cual fueron absorbidos por esta nueva creencia y fueron implantados de alguna manera en esto que nosotros entendemos como Iglesia Católica, catolicismo, cristianismo. Yo no pertenezco a esta mitología. Yo soy cristiana. A mí me bautizaron, comulgué, me confirmaron, me casé, bauticé a mis hijos. Yo pertenezco a la cultura occidental, judeocristiana, romana. O sea, pero si yo me tengo que referir a alguien, quizás tengo mucho más que ver con la mitología celta, con la mitología de estas diosas como Brigitte, que son diosas, la diosa triple, diosa que puede ser madre, que puede ser amiga, pero que también es la diosa de la guerra, y que si tiene que morir, mata. ¿Vale? Es un poco este ciclo de la vida. Es más femenino en mi concepción vital, porque ese ciclo de la vida ahora mismo lo tenemos en Cristo. Es un Dios estacional que muere y resucita. Bueno, pues este ciclo estacional de muerte y resurrección yo quizás lo asumo más como un ciclo femenino, y eso lo encontramos en las diosas nórdicas, no tanto en la diosa mediterránea, sino en las diosas. Porque yo tengo un curso completo que se llama Lux Feros, de 8 horas sobre la figura del diablo, y se nos queda corto. Claro. ¿Vale? O sea, realmente la gente termina diciendo, no, pero no hemos hablado de esto, no, pero no hemos hablado de lo otro. Sí. El diablo. En el diablo tenemos que distinguir, si nos concentramos en la figura de Lucifer, que es la figura Lucifer cristiana, tenemos que distinguir entre el diablo en el Antiguo Testamento y el diablo en el Nuevo Testamento. No son el mismo diablo. ¿Sí? O sea, igual que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, el diablo del Antiguo Testamento no es el mismo diablo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esto es como en las películas. El héroe y el villano tienen que ir en paralelo. Si no van en paralelo hay un desbalance. En el Antiguo Testamento tú ves que el diablo es una figura de andar por casa. Es un tipo que no, realmente Dios no lo mandó al infierno por hacernos caer o por tentarnos. Le dijo, tú andarás por la tierra y te arrastrarás por ahí y tal, pero el castigo no fue
por tentarnos. Es más, en el Antiguo Testamento cristiano no se habla de que esa fuera la razón. La razón fue que no quiso doblegarse ante Dios. Pero si estudiamos la literatura rabínica, hay una tradición judía que dice que lo que ocurrió fue que lo que el diablo no quiso hacer fue inclinarse ante el hombre, porque consideraba que el hombre no era más que él. ¿Ves? Ahí ya tenemos para hablar un montón de tiempo. Pero avanzando, vemos que en el Antiguo Testamento Satanás, Lucifer, Shaitán, el adversario, anda por ahí. En el libro de Job está sentado en el consejo de Dios. Dios reúne al consejo y llega Saitán y él dice: oye, ¿tú qué andas haciendo por la tierra? No, estoy dándome por ahí una vuelta, tal, y viendo qué pasa. ¿Tú has visto a mi siervo Job lo bueno que es? Bueno, ¿cómo va a ser bueno? Va a ser bueno si lo tienes ahí como un niño en una cuna, si le das de todo, si tiene los rebaños que tienen cientos de miles. Ponlo a sufrir. Vamos a ver. Venga, vamos a hacer una apuesta. Y estos dos coleguean. Son dos tipos hace la idea de dos tipos bebiendo en una mesa, colegueando acerca de un pobre hombre que no sabe la que se le viene encima. Entonces, esto fue una apuesta. Tú no apuestas con tu mayor enemigo, a no ser que tengas algo en común con él y que lo que haya sea una rivalidad y no un odio absoluto. El odio absoluto viene en el Nuevo Testamento y ni siquiera tanto, porque tú no te vas al desierto con alguien a quien odias absolutamente y no te sientas en el desierto con alguien a quien odias absolutamente y no te pones a hablar con él diciendo: mira, todo esto es mío. ¿Por qué? Pues porque la tierra es el dominio del diablo. Mira, todo esto es mío. Si tú quieres, yo te lo doy. Tú no te pones con alguien a quien odias a hacer eso. Entonces, la figura del diablo en realidad es una figura, tal y como la conocemos hoy, es una figura muy tardía. Es una figura que responde a ciertas necesidades de la Iglesia de tener un enemigo, de marcar un miedo hacia algo para que las ovejas que temen al lobo se acerquen al pastor. ¿Ves? Es mucho más largo que lo que he explicado aquí, pero yo creo que en conjunto puede ser algo así. Igual que con Jesús, tú recibes un montón de influencias de otras religiones. Con el diablo ha pasado lo mismo. Ha pasado de ser el ángel más hermoso a la derecha del Padre a tener pues los cuernos de Kernunos, que también está relacionado, el dios de los bosques está relacionado con la serpiente, de tener las patas de cabra del fauno, de sembrar el terror pánico como el fauno, y le vamos poniendo todos estos elementos cuando en realidad Lucifer sigue siendo la estrella de la mañana, ¿no? Claro, el dios de la luz. Entonces es el que trae la luz, luxferos, el portador de la luz, fósforos. Todo esto va unido. Al principio, fíjate, es curioso porque la Inquisición no nació para luchar contra las brujas. Las brujas, tú lees las primeras cartas en el 1200 y pico y tal, y los papas dicen: pero dejad a las pobres señoras, que el paganismo, que estos son gente que vive, los paganos vivían en los pagos, en los campos, alejadísimos de las urbes. El cristianismo en principio era una religión de esclavos, era una religión completamente urbana. Se dio en las grandes ciudades. Los paganos eran los que vivían en los pagos, que no habían recibido todavía la palabra de Dios. Entonces los papas decían, en una fecha tan tardía todavía como en el siglo XIII, decían que no os pongáis a perseguir a esta gente simplemente cree en lo que han creído sus padres y no han recibido la palabra de Dios. No os pongáis a perseguirlos. Aquí lo que nos interesan son los herejes, que es un concepto muy distinto. ¿Qué pasa? La herejía toma el cristianismo, que se supone ortodoxo, y lo manipula, o toma ciertas creencias de este cristianismo ortodoxo y las tergiversa,
o decide que estas creencias no son así y son de la otra manera. Y eso era lo que le preocupaba realmente a la Iglesia, que en ese momento estaba empezando a afianzarse y necesitaba ser un bloque monolítico de creencias para que todo el mundo dijera lo mismo, porque si no, ellos, con muy buen tino, sabían que si los maniqueístas decían esto y los arrianos decían lo otro y los pelagianos decían lo de más allá, al final lo que iba a acabar habiendo era una iglesia pelagiana, una iglesia arriana, lo que ocurrió después del Concilio de Trento, vamos, en el momento en que el protestantismo se separó de la iglesia, del protestantismo han surgido montones de pequeñas iglesias. Y ese era el miedo en un principio. Los inquisidores en un principio buscaban herejes, no buscaban brujas, fue unos cuantos años después, quizás porque ya se habían cargado a todos los herejes y estaban sin hacer mucho, que se pusieron a ver, bueno, pues venga, a ver a quién buscamos ahora. Pues entonces nos vamos con los paganos. Y ahí fue donde entraron todas estas creencias, incluyendo la brujería. Pero de la brujería y de la magia, junto con el cristianismo, también hay para hablar largo y tendido. Que efectivamente la magia se ha relacionado siempre con el cristianismo. Y muchos de los magos en las invocaciones invocan a los santos para que los protejan. Si tú crees en el diablo, tienes que creer en Dios. Otra cosa es que elijas creer en uno o en el otro. Pero para creer en uno tienes que creer en el otro. Es decir, al final los satanistas teístas no son más que creyentes en Dios. Dentro de la mitología cristiana, digamos. Dentro de la mitología cristiana que han decidido adorar, creen en los dos, pero adoran a uno. Y esto tiene mucho que ver con la confusión que hay también entre monolatría y monoteísmo, que si no la tienes clara, vienen un montón de problemas. En realidad, el judaísmo es una monolatría. Ahí no se niega que haya otros dioses. Los mandamientos dicen, no tendrás otro Dios más que yo. Eso no quiere decir, esto es palabra de Dios, no lo digo yo, pero no tendrás otro Dios más que yo no dice que yo soy el único Dios. Dice que tú no vas a adorar a ningún Dios que no sea yo. ¿Ves? Entonces ahí tenemos un concepto interesante para darnos cuenta de que en nuestros mismos mandamientos cristianos no estamos negando la existencia de otros dioses. Claro. Por eso los romanos, que en un principio eran súper pragmáticos, una de las virtudes era la eusebia, la piedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y ellos aceptaban a todos los dioses, había templos en Roma de todos y cada uno de los dioses, además tenían un templo al dios desconocido, por si acaso. Ellos no tenían problema con la persecución con los judíos y todas estas cosas, no era un problema de que no aceptaran el judaísmo, era un problema de que los judíos no los aceptaban a ellos. Entonces se negaban a aceptar, a acatar por su monolatría los otros dioses o, por ejemplo, el culto al emperador. Y eso, por ahí venía el problema, con los judíos y más tarde con los cristianos. A los romanos les daba igual tener un dios más, anda que no tenían dioses. Si lo que hacían era llegar, conquistar, y decir, a ver, vuestros dioses estos. Ah, pues este se me parece a Mercurio, pues este se llamará tal Mercurio. Y el Teleno es un dios de la guerra, Mars Tilenus. Y lo traían para acá y hacían templos, y ellos no tenían ningún problema con eso. El problema lo tenían los monólatras cuando se negaban a aceptar rendir culto a nada que no fuera su Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia y la importancia entre monoteísmo y monolatría? Entonces, la importancia de la Iglesia unida al Estado ya viene desde la época de Constantino, con el sueño que tuvo y la cruz
La cruz no tenía nada que ver con los cristianos, esa es otra cosa que no sabemos. En esa época los cristianos se reconocían entre ellos con un pez, no con una cruz. La cruz era un símbolo de martirio. Claro. ¿Vale? ¿Quién fue el que vio la cruz? Constantino. ¿Por qué? Porque le interesaba que en la batalla los soldados, que la mayor parte de ellos eran seguidores de Mitra y que sí tenían la cruz como un símbolo sagrado, y los cristianos fueran juntos en la batalla. Y a partir de ahí, los cristianos y los mitraicos fueron juntos en la batalla, vencieron la batalla, y Constantino dio el permiso para que empezaran a adorar. Se dio cuenta de la cantidad de cristianos que había y se dio cuenta de que para el Estado lo mejor que podía pasar era tenerlos del lado de acá. Todo tiene que ver con... Claro que sí. Todo tiene que ver con política. Y muchas de las cosas que están pasando en nuestros países hoy en día tienen que ver con religión. La religión no ha sacado las garras de la política en ningún caso. Y yo te diría que no las va a sacar. Porque la religión forma parte de una u otra forma del ser humano. Y el que diga que es ateo, que no cree en nada, miente como un bellaco. Puede que no crea en los dioses, pero tiene alguna creencia, cree en algo. Y estos que creen en algo, aunque no crean en los dioses, en muchos casos son mucho más fanáticos que los que creen en los dioses. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo acerca del tema de la ciencia. Hay gente que solamente cree en aquello que se puede comprobar con los sentidos. Observación, experimento método científico del siglo XIX. Me parece absolutamente fantástico. Y ahora yo le pregunto a esta persona, si tú no tuvieras ojos, si tú fueras un topo y no tuvieras ojos para nada, no tuvieras globos oculares, hubieras desarrollado una forma de vivir, como hay tantos organismos que han desarrollado una forma de vivir sin ojos, y alguien te dice que existen los colores, ¿tú qué pensarías? Tú vives en una sociedad donde no hay ojos, donde nadie tiene ojos, sería impensable, donde no existen los ojos. ¿Cómo tú le explicas? Porque las formas sí las puedes explicar por el tacto. Tú puedes tocar y puedes ver que una cosa es redonda, puedes ver que una cosa es larga, alta, ancha. Pero ¿cómo le explicas los colores a alguien que no tiene ojos para ver los colores? Entonces los colores no existen. Pero sí hay un rango de luz determinado que nos da el color verde. ¿No? Bueno, pues ¿cómo le explicas tú eso a alguien que no tiene ojos? Entonces, ¿cómo sabemos que no estamos dejando por fuera eventos, cosas, hechos, vainas, percepción de la naturaleza que existen, que están ahí, pero que nosotros no tenemos sentidos para comprobarlos? Entonces son mentiras, no existen. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo ojos para ver colores, no existen. No, todo este antropocentrismo, ¿no? Somos totalmente antropocéntricos. Ahora a mí me hace muchísima gracia porque de repente salen videos que dicen, es que mira la mamá chimpancé con el bebé. Entonces, esto, perdona. Para el tema del aborto, por ejemplo. Bueno, perdona, que somos monos. Obviamente, la chimpancé tiene exactamente la misma reacción con su bebé que una madre humana. La misma. ¿Por qué? Porque nosotras somos monas. Y tenemos ahí una tradición de mona que es así, que además que te sale. Y yo como madre te lo digo. Yo he visto videos que digo, pues eso también lo haces. Estás sentada y de repente el chaval anda por ahí burbujeando, va a hacer algo y haces así y le agarras la pata. Y sigues haciendo lo que estás haciendo, pero le tienes la pata agarrada. Y luego ves la misma reacción
en un orangután con el bebé o en una chimpancé con el hijo. Y el mismo gesto y el mismo... No dejamos de ser animales. Pero es lo que te estoy diciendo. Como no entendemos lo que quieren decir las ballenas cuando cantan, damos por supuesto que son sonidos al azar, que ellas no están hablando. Pues a lo mejor ellas piensan exactamente lo mismo de nosotros. Sí, pero el hecho es que seguimos siendo y seguimos comportándonos como ellos, pero no lo queremos reconocer. Cuando tú traes un perro a tu casa, tú no entiendes que estás siendo parte de una corriente de hace 40.000 años en la que los perros y los hombres han llegado no a ser una relación de subordinación, somos simbióticos. Los lobos llegaron a hacer simbiosis con los seres humanos. Entonces, hay ciertos engranajes que hemos preferido olvidar. Que hemos preferido olvidar porque quizás es mucho más incómodo, quizás es mucho más sencillo pensar de otra forma, quizás nos hace trabajar menos. Fíjate, hay mitos que hablan de llamadores de ballenas entre los inuit. Había cierta gente, ciertas personas que eran capaces de hablar con las ballenas, de llamarlas, de cantar para que la ballena viniera. Se dice que hay personas que son capaces, que son llamadoras, que llaman la caza, que llaman para que la caza se te entregue. Y lo que tú has dicho de matarlos y comerlos, a mí me dicen, no, pero tú con esta concepción que tienes naturalista, ¿no eres vegetariana? Pues no soy vegetariana. Y no soy vegetariana por una razón muy sencilla. Porque para mí, ese árbol que está ahí es exactamente igual que una vaca. No tiene diferencia. Dentro de mi cosmovisión, ese árbol y una vaca son lo mismo. Ese árbol sufre igual que sufre una vaca, una lechuga sufre igual que sufre un cerdo. Hay una corriente de vida que lo impregna todo. Nosotros tenemos que comer igual que comen los cerdos, igual que comen los lobos, y nos comemos a otros animales y eventualmente, en un momento dado, ese árbol se va a alimentar de mí. Entonces, El ciclo. hay un ciclo que también hay que entenderlo. Y el problema es que los niños hoy en día no entienden ese ciclo, Santiago. Yo, de pequeña, muy pequeña, mi familia se hacía matanza en España. Te ibas al pueblo, ahora en noviembre, cuando empezaba realmente el frío en San Martín, te ibas al pueblo y toda la familia se reunía, sacaban el cerdo que llevaban engordando todo el año y los niños estábamos ahí. Y los niños veíamos cómo se mataba el cerdo. Y llegaba un momento en el que al sobrino, al nieto, al más grande de los primos, le daban el cuchillo y le decían, este año te toca a ti y tú tenías que matar al cerdo. Pero durante todo el año, cuando tú comías el cocido o comías el chorizo o comías la chuleta, tú tenías muy claro a quién te estabas comiendo. Y eso que puede parecer súper cruel y súper duro y súper horroroso para mucha gente, yo realmente siento que es mucho más piadoso que el hecho de cerrar los ojos y decir no como carne porque no quiero ver el sufrimiento. Que la vida, hello, es sufrimiento. La vida es dura, la vida hay muerte, en la vida la gente, unos se comen a los otros, el león se come a la gacela y eventualmente el león caza o la leona caza a la gacela, el león se lo quita a la leona y las hienas se lo quitan al león. O sea, es que la naturaleza es así. Hay gente que ve no puedo ver los reportajes de National Geographic porque es que yo no puedo ver cómo se comen. Pero es que si no comen, no viven. Entonces se van a morir, entonces nos morimos todos. Que nosotros seguimos negando mucho la naturaleza, ¿no? Y tenemos este sentido equivocado de la moralidad, que no es lo mismo que el sentido del bien y del mal. Ojo,
te das cuenta que volvemos al inicio. Comer no está mal, comer es necesario. La crueldad innecesaria está mal. ¿Sí? Claro. O sea, para mí, comerme un pollo no está mal. Yo no tiro nada, yo me lo como todo, ¿vale? Pero ver un pájaro enjaulado, para mí es cruel. Yo no soporto ver un pájaro enjaulado. Es más, yo he dejado de ir a casas de amigos porque sé que tienen pájaros. No lo soporto. Hay un libro de una mujer que se llama Nixey, creo que se llama Catarina, que se llama La edad de la penumbra, la caída ahora mismo se me va el nombre, pero que habla de los primeros siglos del cristianismo, de cómo la oscuridad va cayendo sobre el imperio, traída por estos fanáticos que en el momento en el que los dejaron salir de las catacumbas, salían con sangre en los ojos y han echado por tierra toda una cultura. Arrasaban templos, quemaban, rompían, bueno, mataron a Hipatia. Es lo mismo, somos capaces de matar todo aquello que no encaje dentro de nuestra creencia, porque esta es la creencia que tiene que creer la gente. Porque si tú no eres feminista de esta generación con estos conceptos, no puedes seguir viviendo. Estamos repitiendo exactamente lo mismo que ocurrió en el momento en el que empezó a surgir el cristianismo y a caer el paganismo. Punto por punto. El ser humano es un poco idiota, entonces repetimos una y otra vez los mismos patrones y nos creemos que somos originales. No pensamos en la mitología en Panamá, creemos que hay leyendas, folclore, que se dice. Claro. Entonces pensamos que la tulivieja y esto y lo otro y el duende y el padre sin cabeza. Lo primero, no se distingue entre mito y leyenda. Y lo segundo, tenemos una circunscripción muy cerrada de estos mitos, leyendas, a la raigambre criolla. Hay 7 grupos indígenas en Panamá y es como si no existieran, como si ellos no tuvieran mitología, como si ellos no tuvieran leyendas, como si ahí no hubiera nada. Claro. ¿Ves? Entonces yo voy a hablar en el curso este que empieza el viernes de mitología panameña. Yo lo que voy a hacer va a ser abrir el compás y decir, dentro de lo poco, porque son 5 clases solamente, vamos a ver, por lo menos vamos a empezar a abrir la mente y vamos a darnos cuenta de que lo criollo español, aunque tiene una fuerte presencia en Panamá, y no se puede negar, va más allá. Y que la tulivieja no la trajeron los españoles y que es algo que tiene persistencia desde hace milenios en muchas otras culturas y que todavía aquí la podemos reconocer, por ejemplo. El texto escrito en Panamá está a reguleras, porque la edición en Panamá está a reguleras. Hay muchos problemas para editar, hay muchos problemas para publicar, y ya no es ni siquiera que no se edite o se publique, es que la gente no compra libros. Entonces, si tú vendes un libro a $7, a $10 o a $12 y en cada libro le estás ganando 2, porque es más o menos la ganancia que tiene el escritor, cuando mucho, imagínate si tú compras el libro y tus amigos lo fotocopian, entonces el escritor en vez de vender 7 solamente vende 1. O si se escanea y ni siquiera lo fotocopian y directamente se lo pasan por PDF. El escritor ha vendido 2 libros de 150, tiene 148 libros en cajas en su casa y no tiene dinero para poder sacar otro libro. Entonces la investigación está parada, la publicación está parada, no hay cómo saber. Yo tengo un montón de investigaciones ahí paradas, pero tampoco hay quien las financie. Que una investigación implica ir
allá, vivir en la comunidad o ir y venir, transporte, comida, elementos pues, jueces de una grabadora, aros de luz, cierto tipo aunque sea un cuaderno con un lapicero, ¿no? Y no hay tampoco hay ayudas a la investigación. Esto en Panamá está muy, 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 muy parado. Ay, pero respecto, digamos, a las tradiciones mitológicas en Panamá, sería... Yo llevo 2 años con un... Además es que tengo la informante y el acceso a la comunidad Google, porque siempre se dice Nove Google y se piensa que Nove Google es una sola etnia y son 2 etnias completamente distintas. Los noves son una cosa y los bugles son otra cosa. Bueno, yo tengo acceso a la comunidad bugle, tengo una informante y tienen unos mitos absolutamente maravillosos, que entroncan con la mejor cosmogonía que te puedas imaginar. Hay uno de ellos que se puede replicar en la diosa blanca perfecto. Una mujer con 13 hijos que se va comiendo uno cada día, el hijo pequeño escapa, se convierte en no sé qué, la madre se convierte en otra cosa. O sea, Taliesin, pero así. Y te lo cuenta una indígena bugle. Entonces tú te quedas patidifuso, ojiplático y dices, yo necesito investigar esto. ¿Quién te lo financia? Y luego, ¿cómo publicas el libro? Se debería hacer una investigación exhaustiva, real, con métodos antropológicos, para recoger todas estas tradiciones y presentarlas de una forma adecuada. Pero la mitología nos remite a arquetipos y a símbolos ancestrales que nos explican quiénes somos, de dónde venimos y qué es aquello que es fundamental e importante en nosotros. Si tú no entiendes cuáles son estos mitemas, estos elementos dentro del mito, si tú has perdido la referencia mitológica de tu cultura, estás necesitando buscar otro tipo de mitos, que generalmente son mitos exógenos que no responden a ti mismo. El arquetipo, como bien dijo Jung, te permite conocerte, te permite saber a qué respondes, a qué elementos reaccionas. Y eso siempre va a ser una ventaja para la vida, ¿sí? O sea, es bueno que, por ejemplo, yo como mujer, yo no soy la dulce doncella a la que me tienen que rescatar de la torre, ¿sí? Yo nunca seré esa doncella dulce. Saberlo me va a ayudar a mí a enfrentarme en la vida y saberlo va a ayudar a los que están a mi alrededor también a manejarme en la vida. Esto no tiene nada que ver con magia ni con ritos extraños. Tiene que ver con un conocimiento propio de la cultura y de quién eres dentro de la cultura.